Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Hay lugares que desaparecen del mapa, ciudades que se abandonan, ruinas que el tiempo cubre, nombres que dejan de pronunciarse. Y luego están estos otros lugares, los que por alguna razón no pudieron desaparecer. Islas donde la muerte fue rutina, pueblos detenidos en un solo día, ciudades devoradas por la selva, por el fuego, por el silencio, castillos donde algo fue protegido, incluso a costa de la vida. Hoy no vamos a hablar de fantasmas, o quizás no tanto. Vamos a hablar de huellas, de lo que queda cuando todos se han ido, pero la historia se niega a marcharse. Porque hay sitios donde el pasado no descansa. ¿Por qué? No porque esté embrujado, sino porque nunca fue resuelto. Bienvenidos a Nébula, cuando la historia se negó a morir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La verdad que hacer esta presentación se me hace extraño, sobre todo, y más cuando grabamos estos capítulos de Nébula a la noche y prácticamente a altas horas de la madrugada, cabe decir. Que tenéis que saber todos que esto nos quita una parte del sueño para poder grabar. Y no quiero decir la preparación que todo ello conlleva. Pero ante todo, y antes de nada, Patricia Alonso, buenas noches. Buenas noches, Raúl, muy buenas noches, familia nebulera. A mí me quita mucho sueño, las cosas como son. Mañana estoy hecha una piltrafilla. Pero, ¿cómo es eso que se dice? Que sarna con gusto no pica, ¿no? Bueno, de sarna no hablaremos, de picar tampoco hablaremos, y como en la presentación hemos dicho, parece ser que de fantasmas, yo creo que hemos tenido fantasmas, apariciones, espíritus. Fantasmas suena como un poco despectivo, quizás, ¿no? Cuando hablamos de fenómeno paranormal y fenómenos, por lo menos, de ese más allá. Bueno, sí, es verdad, suena un poquito peliculero, ¿no? Pues nos quedaremos con el término de apariciones o el término de entidades para que no suene de una forma tan despectiva. Hoy vamos a tocar unos temas de unos lugares que yo creo que tienen mucha historia y en ocasiones que la historia ha querido tapar, o quizás el ser humano ha querido tapar ciertas historias de ciertos lugares. Lugares que han quedado en el olvido, pero que en su día gozaron de gran importancia, como hemos escuchado al principio. Esos lugares yo creo que es bueno recordar o rememorar quizás lo que pudo pasar, lo que pudo albergar o lo que puede llegar a tener incluso a día de hoy. Yo creo que es una temática que Patricia ahí se ha currado enormemente, porque yo creo que estas cosas son de mucho interés, estos lugares que no todo el mundo conoce, ¿no es así? Bueno, yo creo que son lugares muy especiales, ¿no? Cada uno ha tenido su historia y a día de hoy la sigue teniendo, aunque algunos de ellos no son muy conocidos, pero son sitios que se resisten al olvido. Ahí estarán perennes durante mucho tiempo y bueno, pues siempre habrá gente que lo recordará, como nosotros hoy.
Y fíjate que a mí estos temas, bueno, ya sabes que me gustan, pero además es que los hago con no sé, es como que me recuerda un poco a cuando empezábamos, ¿no? A Nan Madol, al bosque de Joyabatsu y todos esos temas. Y la verdad es que los hago con ilusión. Me ha gustado el tema. Pues retomamos esos principios de Nébula. Cualquiera dice, hace años que empezamos con Nébula, hace siglos que estamos aquí ante los micros y entre todos vosotros. Pero no, básicamente, como hemos dicho hace poco, hemos cumplido un añito hace nada y seguimos dando aquí juerga y seguimos dando contenido para que los que estáis al otro lado por lo menos paséis esa horita y media que suelen durar los programas de Nébula lo más entretenido posible y siempre y cuando también, pues, de alguna forma entender muchas historias, que yo creo que es lo principal, las historias, sobre todo historias reales, que es lo que solemos contar aquí. Así que empezamos, yo creo que Patricia, nos tenemos que ir a un lugar rodeado de mar, en el cual dice llamar una isla, y nada más y nada menos que hasta las proximidades o hasta el entorno de lo que sería Japón. Así que, ¿a dónde tenemos que viajar en estos momentos para que nos expliques estas historias? Pues la primera parada que vamos a hacer hoy, como muy bien has dicho, es en Japón, en la isla Hashima. Esta isla es conocida como la Isla del Infierno. Es una pequeña isla rocosa frente a la costa de Nagasaki que fue ampliada de forma artificial para explotar todo el carbón que en ella había, incluso bajo el mar. En ella se construyeron edificios de hormigón, escuelas, hospitales, tiendas. Aquello empezó a desarrollarse de una manera impresionante. Era un ambiente muy próspero y imaginaros que es que llegó a ser uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Fíjate que has dicho que incluso se comieron en este punto parte del mar. Yo hay una cosa que tengo muy clara y a este referente. Yo entiendo que hay cosas que son muy bonitas de poder realizar, de poder hacer, pero también entiendo lo que es la madre naturaleza. Y no sé yo si yo me confiaría o confiaría demasiado en este tipo de construcciones que desafían un poco o desafían a la madre naturaleza. Todos hemos visto que cuando se han hecho, por desgracia, como el camping, aquel que fue arrasado por la riada, el camping de Viescas, que fue completamente arrasado por la riada, de poder haber montado un camping en un lugar que, aunque llevara muchísimos años en plan de sequía, llega el momento que la naturaleza le reclama para sí. Así que no sé yo si es buena idea, pero bueno, a ver, máxima población, Japón, y en una isla, con nada más concretamente. Y fíjate qué curioso que desde lejos, cuando se veía la isla, parecía la silueta parecía un barco de guerra, por eso la empezaron a llamar Gunkanjima, que era la isla acorazado. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y la isla se convirtió en un lugar de explotación extrema. Se dice que allí murieron más de 1.300 trabajadores chinos y coreanos debido a la desnutrición, al agotamiento extremo y a las enfermedades respiratorias producidas por los vapores tóxicos de la mina. Allí había derrumbes constantes y muchos cuerpos de ellos jamás fueron recuperados. Y, como no, el gobierno japonés estuvo durante años negando todas estas muertes. En 1974 el carbón dejó de ser rentable, la mina cerró y en cuestión de semanas las familias se fueron. Las cosas materiales se quedaron allí atrás y las puertas se cerraron. Sin despedidas, sin rituales, solamente el abandono. Se convirtió en una ciudad completamente fantasma. De hecho, los visitantes que se acercan hasta allí, que solamente pueden ver determinadas zonas, ya que otras están totalmente prohibidas, describen la atmósfera del lugar como oscura, pesada. Incluso se dice que la energía generada por todos los abusos sufridos y el triste abandono han dejado la isla con una fuerte carga paranormal. Así que imaginad ese paisaje, ¿no? Edificios en ruinas que se desmoronan, objetos personales que allí siguen presentes, incluso juguetes de niños. Los visitantes hablan de pasos en edificios completamente vacíos, de golpes sin explicación, de sensación de ser observados. Y es que este no es un lugar tranquilo, es un lugar que se vio interrumpido. La gente se fue, pero tal vez la isla allí sigue esperando. Fíjate que de todo el contexto que has explicado,
A mí me llama la atención varios datos. Una es la sobreexplotación, evidentemente, por los recursos que puede haber. Fíjate, podemos asociarlo a Groenlandia ahora mismo con el señor Trump. Pero bueno, independientemente de esto, la sobreexplotación por el tema de la guerra, la cantidad de muertes, digamos, motivado por todo ello, por esa sobreexplotación. Pero lo que me llama poderosamente la atención, en este caso, es porque ahora mismo el gobierno japonés tiene prohibida la entrada a grandes partes de la isla. Es decir, ¿qué se ocultaba allí? ¿Estamos seguros que solamente era una sobreexplotación carbonera? ¿O a lo mejor también había experimentación de otro cierto tipo de, no sé decir, artefactos, gases, otras ciertas cosas? Porque me parece muy extraño que de buenas a primeras se cierre la isla y se permitan muy pocas visitas, o visitas un poco, como quien dice, guiadas, me parece a mí. Bueno, esa es la explicación oficial que se da. Realmente tampoco hay muchos más datos. Ellos dicen que, bueno, pues que hay zonas de la isla que no se pueden visitar y que está totalmente prohibido el paso, bueno, pues por peligros de derrumbes. Y luego, evidentemente, el fenómeno paranormal acude a estos lugares donde de forma masiva han ocurrido ciertas catástrofes. Lo estamos viendo aquí en Nébula en muchos de los capítulos. Hace poco tocábamos Alcalá 20, hemos tocado, por ejemplo, también el psiquiátrico de Toen, hablamos también del camping de los Alfaques y tantos otros lugares que, por desgracia, en un momento puntual de su vida, han marcado la tragedia arrasando cientos de vidas humanas. Y todo ello marcando una impregnación en dicho lugar, con supuestas apariciones, como hemos dicho al principio, supuestas personas que dicen ver lo que pudo ocurrir en aquel momento, quizás instantes antes, que queda como impregnado en aquel lugar, y que de alguna manera se está repitiendo hasta saciedad. Es decir, todo esto lo podemos fijar, o sea, lo vamos a alojar en un continente como es, en un país como es España, y al mismo tiempo nos podemos trasladar a Japón y también tenemos la misma creencia sobre lo que son este tipo de entidades. Es decir, que el alma, yo creo, o por lo menos los dicen todas las religiones, todas las creencias culturales por todo el mundo, que el alma acaba sobreviviendo a lo que es la vida del ser humano. Es curioso la sobreexplotación. He visto ahora los anales un poquito en la documentación de que aquellos muertos eran coreanos y que fue por fatiga, desnutrición y bueno, todo lo que implica ese trabajo hasta la propia extenuación. Pero fijaros que no vamos a dejar las islas, porque yo creo que las islas en ciertos momentos o en ciertos lugares o en ciertas historias guardan muchos misterios. Algo muy curioso, aquello que está, aquel continente o país o como se quiera llamar, que está rodeado de mar, que vayas por donde vayas, siempre vas a encontrar ese mar. Fíjate que guarda muchísimos misterios. Y ahora vamos a ir a una isla, yo creo que a otra parte del mundo, quizás más tocando la parte europea. Pero bueno, Patricia, ¿a dónde nos vamos para visitar la siguiente isla? No sé si olvidada, ¿no? Porque yo creo que se han hecho bastantes documentales, pero de alguna forma sí que sale mucho a colación en estos temas. Pues así, en un momento, sin retrasos, sin subidas de precios de billete, nos vamos a la isla del no retorno, a Isla Poveglia. Muy cerca de una de las ciudades más bellas del mundo, o al menos eso dicen, de Venecia, existe una isla que nadie, o casi nadie, porque seguramente que nosotros sí, nadie quiere ir a visitar. Pero no porque no se pueda llegar a ella, sino porque nadie se quiere quedar allí. De hecho, está prohibido. En esta sí que está completamente prohibido entrar en ella. Es un lugar en el cual durante mucho tiempo la muerte no fue una tragedia, sino un procedimiento. La historia de la isla de Poveglia se remonta a muchísimos siglos atrás, pero en concreto nos vamos a detener en el siglo XIV, donde Venecia era una potencia comercial y recibía barcos de todas partes del mundo, pero con estos barcos también llegaban enfermedades, incluida la temida peste negra. Y a partir de ese momento, cuando una embarcación era sospechosa, no se le permitía entrar en la ciudad y se la enviaba directamente a Poveglia. Allí, pues las tripulaciones y los pasajeros eran separados en sanos, enfermos y los que podían estar enfermos. Vamos, que en teoría era una especie de cuarentena, pero en la práctica era una sentencia de muerte.
Imagínate que muchos de ellos eran quemados vivos junto a sus pertenencias. Otros eran arrojados a fosas comunes, mientras todavía también estaban vivos. Y otros morían esperando una ayuda que nunca llegaría. Durante siglos en esta isla los cuerpos se amontonaron y se cavaban, como os digo, fosas comunes, y se quemaban en hogueras que ardían durante día y noche. Se estima que más de 160.000 personas murieron allí y sus cenizas fueron esparcidas por toda la isla. Yo cuando he estado viendo documentales sobre esta isla me ha impresionado porque obviamente aunque está prohibida la entrada, hay mucha gente que va, de hecho ha ido muchísima gente a investigar. Y bueno, es una isla que está completamente abandonada, las estructuras están medio en ruinas, pero lo que ves por allí, la verdad es que te pone los pelos de punta, porque se ven claramente lo que llamaban las literas. Las literas no es la idea que tenemos todos en la cabeza de unas camas encima de otras. Visualmente se parecía, si buscáis los vídeos lo vais a poder ver. Eran efectivamente una especie de camas, pero metálicas, de hierro, donde se colocaban los cadáveres. Iban unidas con cadenas. Entonces las ponían en posición horizontal y quedaban unas encima de otras con todos los cuerpos. Esos cuerpos entraban directamente a los hornos crematorios que siguen allí y se puede ver perfectamente en los vídeos, son impresionantes. Ahí iban metiendo cadáveres, ¿sabes? Como el que está metiendo, no sé qué decirte. Y cuando los cuerpos se habían calcinado, echaban las cenizas en una especie de barreños grandes, como el que puedes tener tú en tu casa para poner la ropa sucia, igual. Y todas esas cenizas eran esparcidas por la isla. O sea, impresionante. Es que aquí tenemos que entender... Resulta tétrico, puede parecer un tanto deshumanizado, podemos llamarlo así. Pero fijaros que no es una novedad en Poveglia este tipo de institución, este tipo de reclutamiento, este tipo de tener a las personas para saber si tienen algún tipo de enfermedad o no, antes de poder involucrarse con la gente del pueblo que está arribando, digamos, a aquellos barcos, a aquellas ciudades. Porque recuerda que hace poco hicimos el viaje a Isla Pedrosa, estuvimos en Isla Pedrosa y nos dimos cuenta, o nos dijeron, y lo estuvimos mirando, que la historia también marcaba esa especie como de tragedia, vamos a llamarlo así. Es decir, que cuando un barco llegaba no se sabía bien qué es lo que podía tener, y sobre todo hablando de la peste, en este caso la peste negra, peste bubónica, no sabía lo que podían tener, eran completamente aislados en esta isla hasta que pasaban una especie como de cuarentena. Cuando las personas pasaban esta cuarentena, entonces ya podían descender y podían, digamos, entrar en lo que sería Santander. Pero hasta ese momento no se podía hacer porque había que preservar un poco la seguridad de la población. Claro, lo que sí que estoy viendo aquí en Poveglia es que había una realidad y es que yo creo que estaba hecho como una especie como de mortuorio, ¿no? Yo creo que un cementerio directamente para muchos enfermos trasladados a aquel lugar para que acabaran siendo quemados y luego incluso esparcidos a nivel de cenizas por todo aquel lugar. No quiero ni imaginarme, porque has dicho que tenían esas literas expuestas como para mantener los cuerpos y que fueran entrando poco a poco. Pero tú te imaginas también a los trabajadores que tenían que realizar este tipo de trabajo, cómo debieron acabar incluso, ¿no? Bueno, pero es que el que entraba en Poveglia no salía. O sea, directamente, por eso es la isla de no retorno. O sea, allí se quedaban ya trabajadores, enfermos, supuestos enfermos. O sea, imagínate, que sí, lo que has hecho de la comparación con Isla Pedrosa, pero como tú muy bien has dicho, de Isla Pedrosa salían, de Poveglia no. O sea, tú imagínate lo que son, o sea, no sé cuántos he dicho, 160.000 personas que se estima. O sea, eso son cifras oficiales. Pero imagínate lo que habría allí que no se sepa. Claro, y aparte que si la enfermedad llegaba a la isla, pues incluso el que estaba alojado en la parte de preventivos acababa contagiado y acababa también muerto. Claro. Bueno, y se sabía, claro, porque si los trabajadores también vivían allí, si se sabía, tenían que llegar barcos, entiendo, en algún momento para llevar más personas o menos personas
para que no quedara la isla en completo desierto, ¿no? En completo desierto, es decir, si los trabajadores también acaban palideciendo o muriendo en aquella isla, alguien tiene que reponer, digamos, a esos trabajadores de alguna forma. Yo creo que bueno, un caso muy curioso, la verdad que es muy curioso. O sea, esta isla también, y que dices que han hecho experimentaciones, ha ido gente a investigar a este lugar y que has visto algo por ahí por internet, interesante. Te estás adelantando a los acontecimientos, Raúl Sacres, que lo sepas. Sí, de hecho es uno de los lugares más paranormales del mundo. O sea, las investigaciones que se han hecho allí, la verdad es que, bueno, yo sigo con lo mío, ¿no? Que te ponen los pelos de punta, es algo alucinante. Y es que ahí no acabó la historia, porque cuando la peste y las epidemias terminaron, la isla con el tiempo fue utilizada también como lazareto y más tarde como un hospital psiquiátrico. Y es que la gente seguía muriendo allí. Allí iban pacientes con esquizofrenia, con todo tipo de trastornos mentales, con depresiones. Todos eran enviados allí a un lugar que ya cargaba siglos de sufrimiento. La historia de la que más se habla es de que todas estas personas eran tratadas por un médico que hacía las veces de director del psiquiátrico y que realizaba los experimentos más crueles que os podéis imaginar. Pues qué deciros, todo tipo de torturas, lobotomías sin anestesia. Y este buen hombre, por decirlo de alguna manera, se dice que terminó también por trastornarse y que se lanzó desde el campanario de la iglesia. Otros dicen que, bueno, pues los propios fantasmas que allí residen, todavía a día de hoy, lo trastornaron y lo hicieron arrojarse. Y a mediados ya del siglo XX, en 1968, el hospital cerró sus puertas definitivamente y la isla quedó deshabitada. Y actualmente, como os he dicho, está en un estado de total abandono. Las autoridades italianas prohíben el acceso a la isla, ya que su visita no está permitida. O sea, esta gente que va se la juega realmente, porque si la policía te pilla allí, pues supongo que como mínimo el multón debe ser impresionante. De hecho, bueno, pues yo los documentales que he estado viendo y tal, es gente que le cuesta mucho llegar, porque hay que ir en barco, hay que decirlo, en barco, en barquita, en lancha, pues algo pequeño. Y bueno, pues los barqueros o taxistas de allí, taxistas del mar, la verdad es que se aprovechan un poco de la coyuntura, ¿no? Porque les cobran unas cantidades desorbitadas por llevarlos hasta allí, que incluso ellos no quieren llevarlos, les dicen a la gente que no vayan, que si no saben lo que allí pasa, que el que va a la isla no sale vivo de allí. Y dice, pero bueno, ¿por qué? ¿Hay animales salvajes? No, por los fantasmas. Y es que allí, bueno, pues muchos reportan que se escuchan voces extrañas, que se ven sombras, se ve a niños jugando en la especie de playa que allí tienen. Como os digo, sombras, pero no de decir una sombra por ahí de repente, no. Se ven sombras, por lo visto, de multitud de personas. Se escuchan campanas, cuando no hay ningún sentido de que allí se escuchen campanas. Hay sensaciones de opresión en el pecho, de presencias, de ojos que te miran, de... Bueno, pues lo típico. Y lo de las psicofonías ya, bueno, eso debe ser ya punto y aparte. Mira, mientras estabas narrando lo que es la historia, mi cabeza no deja de dar vueltas y vueltas y vueltas. Y como he dicho en un principio, que lugares donde la tragedia ha dado un golpe o la muerte ha sido denominador común en un momento puntual en su historia, ha denostado ciertos fenómenos paranormales. He dicho, por ejemplo, el camping de los Alfaques, 200 y pico muertes. Hemos dicho Alcalá 20, unas 80 y pico, 90 muertes, si no recuerdo mal. O sea, lugares en los cuales no han sido los 160.000 personas fallecidas aproximadamente. Que cuando los gobiernos dicen aproximadamente, nos estamos quedando un poquito alejados de la realidad en cuanto a los números, pero nunca por encima, siempre muy por debajo. Así que entiendo que esto tiene que ser mucho mayor el número de fallecidos. Y claro, aquí juntamos todo tipo de edades, porque la enfermedad no distingue entre la persona mayor, el niño, la persona de mediana edad o bien el joven. Así que yo creo que este tiene que ser un lugar, como dices tú, que el fenómeno paranormal, si seguimos la correlación un poco
de que donde ocurren ciertas catástrofes, por desgracia, luego acude el fenómeno paranormal o hay un acto repetitivo de impregnación, como digo yo muchas veces, que retoma aquel momento de la historia en el cual no fue agradable y sesgó tantas vidas, entiendo que la isla de Poveglia tiene que tener no ojos que te miran, yo creo que cientos de ojos realmente cuando uno visita esa isla que te están mirando, que te están vigilando. No solamente la aparición de 4 apariciones o 5, sino bastantes apariciones. Y lo de la campana me parece curioso, porque la campana seguramente que tiene una historia que nosotros no conocemos, pero que estoy seguro que tiene algo que ver. O bien cuando arribaba un nuevo barco, o bien cuando alguien fallecía, o seguramente esa campana que sale en esas psicofonías, estoy seguro que tiene que ver o que tiene que marcar un antes y un después en aquella isla de Poveglia. Bueno, pues ahí lanzas el guante, ¿no? Si alguno de nuestros nebuleros lo descubre. O ha estado en Poveglia. O ha estado allí, en alguno de estos sitios que estamos nombrando hoy, que nos lo cuenten, por supuesto. ¿Y se ha traído arena como hace la gente en la playa? Pues espero que no. Porque si te paras a pensarlo, lo más perturbador es que esta isla está hecha con una altísima proporción de restos humanos. O sea, literalmente está hecha... O carbonizados ya. O carbonizados, me da igual. Pero es que literalmente está llena de muertos. Y no sé qué decirte, ¿no? Yo no sé si Poveglia realmente es una isla, digamos, embrujada, pero sí es una isla que está saturada, ¿no? Hay demasiada muerte durante mucho tiempo. Hombre, yo creo que podría ser el cementerio más grande de toda la Tierra. O sea, donde por metro cuadrado, donde mayor capacidad de muerte está albergando. Por lo menos yo creo que eso debería ser así, porque más de 160.000 personas, yo no conozco lugares en los cuales los cementerios puedan albergar tanta muerte. Quizás sí, quizás me estoy equivocando, pero vamos, o sea, la sensación mía es que tiene que haber mucho muerto por ahí, por desgracia esparcido a nivel de cenizas. Pero nuestro viaje continúa y en este caso tenemos que viajar a un lugar que quizás conmemora, fijaos lo que voy a decir, sería como el Belchite en España, pero en este caso en tierras francesas, donde no la tragedia, es decir, no estamos hablando enfermedades, la peste negra, accidentes, hechos naturales que arrasan la vida de miles de personas o de cientos de personas, sino en este caso hablamos de que el propio ser humano es capaz de cometer aberraciones. Y como he dicho quizás, y he hecho la comparativa, Belchite sea el mejor ejemplo del caso que vamos a tratar. O sea que vamos a tratar prácticamente, se podría decir, para la gente que aquí ya conoce Belchite, el Belchite en este caso, pero en el país de Francia. Pues sí, efectivamente, y es que hay pueblos abandonados por el paso del tiempo y hay pueblos abandonados por una decisión humana. Y Oradour-sur-Glane no fue olvidado, fue un pueblo conservado. Y es que hoy os voy a hablar de un lugar donde el tiempo se detuvo el 10 de junio de 1944, donde cada calle, cada pared, cada objeto siguen señalando el mismo momento, el instante exacto en el que una comunidad entera fue borrada. Y es que Oradour-sur-Glane era un pueblo francés muy tranquilo. No era ningún centro militar, no era un bastión de la resistencia, era un sitio normal que tenía su iglesia, su escuela, talleres, tiendas, familias de estas de los pueblos, ¿no?, que se conocían de toda la vida. Y la guerra les parecía algo pues muy lejano y quizás por eso pues nadie huyó. Y el 10 de junio de 1944, 4 días después del desembarco de Normandía, una unidad de las SS alemana llegó al pueblo. Dijeron que era un control rutinario y reunieron a todos en la plaza. A los hombres por un lado y a las mujeres y a los niños por otro. Y ese fue el último momento, en el que se vieron. A los hombres los llevaron a unos graneros, les dispararon a las piernas primero y luego los remataron. A las mujeres y los niños los encerraron en la iglesia, colocaron explosivos y lo prendieron fuego. Quienes intentaron escapar por las ventanas fueron abatidos a tiros.
murieron 642 personas, así, en un momento, en una mañana. Fíjate que no contentos con este día 10, esta unidad de las SS permaneció hasta el día 13, es decir, 3 días después, en lo que acabó con la vida de todos los vecinos que podían estar por ahí alrededor y arrasó prácticamente con todos los edificios. Aunque Oradour-sur-Glane, como dice que hemos dicho, no tuvo ningún tipo de implicación en la guerra y era totalmente irrelevante, este episodio fue de los más violentos en manos de las tropas alemanas, quienes querían aterrorizar a la oposición de la población civil y a la acción de los partisanos y guerrilleros agrupados en Francia. Es decir, que la excusa que dieron a esta masacre de un pueblo totalmente tranquilo en Francia fue para infundir el miedo en aquellos civiles, en aquellas personas del pueblo que no caían en la ocupación alemana, y que todo aquel que se levantara en contra del régimen de las SS acabaría pues como acabaron todos estos vecinos y convecinos de Francia. Así que con el fin de la guerra en 1945, Oradour-sur-Glane permaneció intacto como pueblo mártir, pues el general Charles Gaulle ordenó que no se reconstruyera para que nunca más se produzca una desgracia semejante. Un año después se convirtió en Museo Nacional. Hoy en día creo entender que se puede visitar esta población, incluso te explican lo que es la historia, incluso las fotografías de los vecinos y convecinos que allí acabaron falleciendo. Y como he dicho, me recuerda muchísimo a Belchite, que tampoco dejaron reconstruir Belchite, que era como ruina, y que construyeron Belchite nuevo un poquito más abajo de lo que era el antiguo Belchite, porque aquello quedaba como un monumento directamente a la guerra. Sí, efectivamente, y es que es lo mismo que hicieron con Oradour. Volvieron a reconstruir el pueblo, bueno, pues un poco al lado, digamos, del Oradour viejo. Y es que el pueblo viejo sigue allí, con sus coches oxidados, máquinas de coser, cunas, se pueden ver relojes detenidos, las vajillas en lo que queda de las casas. Pero obviamente ya no hay música, no hay tiendas, no hay vida. Y bueno, supongo que, no sé, a diferencia de Belchite, que te puede dar un poco más de... No sé, yo cuando estuve en Belchite, por ejemplo, me impresionó mucho. O sea, estar por allí me daba un poco de reparo, la verdad. Pero ese mismo reparo seguramente que te tiene que dar en este lugar, porque a fin de cuentas, si echas la mirada atrás y ves la historia, se refleja prácticamente lo mismo. Que por causa, por motivo de la guerra, acaban falleciendo personas totalmente ajenas y que en el fondo les importaba un huevo todo esto. Vamos a ser claros y concisos. Es decir, que mueren mujeres, mueren niños y mueren hombres que a fin de cuentas no estaban en el campo de batalla. Así que, fíjate, y hemos dicho, no vamos a hablar mucho de apariciones con fantasmas, pero yo estoy seguro también que si Belchite acapara la fama que tiene de las psicofonías, de las apariciones, un lugar marcado por el fenómeno paranormal, yo quiero entender también, y en Francia no nos llegan este tipo de noticias, pero yo creo que entender también que en aquel lugar tiene que estar, pues hecho, si hace psicofonías, yo creo que al igual que en Belchite se recogen aquellos aviones como iban bombardeando, es posible, y digo yo quizás, que a lo mejor aquel sonido de las metralletas, aquellas metralletas alemanas de las SS que acabaron impactando sus balas en los cuerpos de las personas inocentes. Y a buen seguro que quizás esas psicofonías también registrarían este tipo de detonaciones. Raúl pregunta, se me eriza la razón. Patricia ríe.
Pero nuestro viaje no se detiene todavía aquí. Nuestro viaje todavía tiene ciertas paradas. Evocando quizás, fijaros, ahora viene a la mente Adamuz, ¿no? Otra vez cuando he dicho aquellas paradas. Y como siempre diremos y dejaremos de decir nunca, estamos sobre todo con las familias y con las personas fallecidas en ese trágico accidente. Y que esperemos que los culpables, de alguna forma, paguen no solo con cárcel lo ocurrido en aquel lugar. Pero fijaros que ahora vamos a hablar de un lugar donde desde hace mucho tiempo el incendio ha provocado la evasión de la población. Pero ¿qué me diríais todos si os dijera que hasta el año 2267 es probable que ese fuego siga impidiendo la vida en el lugar que vamos a hablar? Pero Patricia, explícanos este lugar que, si tenemos que fijarnos, cualquiera podría comparar con el infierno, ¿no? El fuego muy cerca del ser humano. Ya lo creo, y es que este es el pueblo que arde desde dentro. Nos vamos a Centralia, a Pensilvania. Y como hemos dicho, bueno, pues algunos pueblos mueren por guerras, otros por desastres naturales, otros por desastres que provocamos el ser humano, como vais a ver aquí. Y es que Centralia murió por algo mucho más inquietante, un pequeño error que nunca se ha podido corregir. Pero lo más perturbador es que mientras estamos hablando, Centralia sigue ardiendo. Centralia era un pueblo minero en Pensilvania, Estados Unidos, que vivía del carbón, de su trabajo duro. Era un pueblo, bueno, pues con una vida sencilla. En 1962 el ayuntamiento decidió limpiar un vertedero ilegal y prendieron fuego a la basura. Y no sabían, o quisieron ignorar, que debajo había una gran mina de carbón que estaba activa. ¿Y qué ocurrió? Pues que el fuego se filtró y nunca más se apagó. Se puede decir que era el incendio invisible, porque el carbón empezó a arder bajo tierra, se propagó por los túneles abandonados, no se veía, no se oía, pero sí que se sentía, ya que el suelo se calentaba, aparecían grietas humeantes por las que empezaban a salir, bueno, pues chorros de humo que nadie sabía de dónde salían. El aire se volvía tóxico. Y en 1981 un niño cayó en uno de esos agujeros que se abrió bajo sus pies, y hay que decir que el pobrecito sobrevivió por centímetros, ya que, bueno, pero gracias a esto ahí se encendió la alarma. Y el gobierno tuvo que declarar la zona inhabitable. Imaginaros que la población pasó de 1.000 habitantes a 5. Las casas fueron compradas y muchas de ellas demolidas, las calles cortadas, escuelas cerradas. Las familias obviamente se tuvieron que ir una a una, aunque algunos, como os he dicho, resistieron durante algunos años y otros nunca aceptaron a marcharse. Suponemos que hablan de estos 5. Hoy quedan estos pocos habitantes viviendo entre ruinas y vapor. Y es que a día de hoy el fuego sigue ardiendo y seguirá ardiendo durante cientos de años más. No sé hasta qué año has dicho, Raúl. 2267. 2267. O sea, imaginaros dónde estaremos todos nosotros. Madre mía. Allí no hay fantasmas, no hace falta, ¿no? Porque el enemigo lo tienen completamente debajo. No quiero ni imaginar cómo deben ser esos suelos. Unos suelos que deben estar, incluso que no se pueden aprovechar para el cultivo, no se puede aprovechar absolutamente nada de nada en aquel lugar. Básicamente, pues el que se va quemando el interior en el subsuelo de esa población. Claro, todo por... Mira, fíjate que hacía la referencia hace poco, incluso a gobernantes en este sentido por el tren de Adamuz, y nos encontramos también con los gobernantes completamente competentes que tienen la capacidad de prender fuego cerca de donde están las minas de carbón. Pues claro, aquí tenemos el resultado de los ingenieros que tenemos en muchas ocasiones dirigiendo los países. Lo que es curioso es aquellas 5 personas que se quieren quedar pese al posible incluso peligro que puede llegar a tener todo esto, porque no solamente tenemos que hablar del carbón que se puede quemar bajo el subsuelo, sino que también puede haber bolsas de gas, en ese sentido que si el fuego llega hasta esa bolsa de gas,
puede provocar explosiones, y explosiones que no pueden ser flojitas, que hay algunas bolsas de gas que son bastante extensas y grandes y pueden hacer bastante daño. Pero bueno, aquí claro, ante la propiedad de cada uno, evidentemente pues cada uno es libre de estar donde quiera estar, ¿no? En este sentido. Y pese a que tu suelo se está quemando, pues mira, por lo menos quizás a lo mejor la calefacción, ellos tienen el suelo calefactable de este que le dicen, o calefactable o como se diga, y no tienen que encenderlo prácticamente en invierno. Pero vamos, otro de los lugares abandonados, aquí quizás por la acción del hombre, también en ese sentido, pero quizás por un error y que la naturaleza, digamos, ha convertido en un lugar bastante inhabitable. Y de un lugar inhabitable por el posible calor, tenemos que viajar en este caso a la Amazonía. ¿Por qué? Porque ahí nos encontramos con ciertas historias arqueológicas. Algunos dicen que son mentiras, otros dicen que son verdades. Incluso ha habido exploradores que han intentado buscar la ciudad de Zeta, descrita incluso en algunos manuscritos. Pero vamos a entrar más en detalle. Patricia, háblanos de la ciudad de Zeta, el manuscrito 512, y qué ocurrió en este lugar. Pues durante siglos el Amazonas ha sido descrito como un lugar vacío, una selva salvaje, imposible de domesticar, incapaz de sostener grandes civilizaciones humanas. Pero esa idea no nació de pruebas, nació de la ignorancia, porque hoy vamos a hablar de una ciudad que según muchos no se perdió, simplemente fue olvidada, y es, como muy bien has dicho, la ciudad Zeta. Desde el siglo XVI los conquistadores españoles hablaban de ciudades ocultas en la selva, lugares de piedra, caminos elevados, poblaciones enteras que parecían surgir y desaparecer entre los árboles. Y estos relatos fueron descartados durante siglos como exageraciones. La selva, se decía, no podría sostener algo así. Pero a principios del siglo XX un hombre no estuvo de acuerdo con esta idea. Su nombre era Percy Harrison Fawcett. Y es que este hombre no era un soñador ingenuo, era un militar, cartógrafo, explorador. Había recorrido regiones del Amazonas que ningún europeo había pisado antes. Y durante sus expediciones escuchó historias repetidas, siempre muy parecidas. Restos de caminos de piedra, cerámicas enterradas, aldeas antiguas tragadas por la selva. Y Fawcett estaba convencido de que existió una civilización avanzada, antigua y organizada. Y él mismo fue quien la llamó Zeta. Y él decía que no era un mito, que era una ciudad real. Claro, pero en este caso Fawcett se refería porque tenía una prueba, digamos, contundente. Y más que contundente, una prueba que esto podía existir. Y hablamos del manuscrito 512. Este manuscrito es un enigmático documento del siglo XVIII que está conservado en la Biblioteca Nacional de Brasil, en el cual relata el supuesto hallazgo de una ciudad perdida en la región de Bahía por un grupo de exploradores, en 1753. El texto describe detalladamente más o menos las siguientes cuestiones: que tenía una arquitectura clásica, menciona ruinas con grandes arcos, estatuas y edificios que recordaban a civilizaciones mediterráneas como Grecia o Roma, inscripciones desconocidas. Los exploradores dicen haber visto extraños caracteres grabados en las paredes, que lo que alimentó teorías sobre las colonizaciones antiguas. Riquezas y abandono. Describe una ciudad desierta pero con indicios de yacimientos de oro y de plata. De hecho, incluso se llega a nombrar que encontraron como una especie como de moneda más grande con cierta simbología, pero que no saben si era utilizada como una moneda, pero que era completamente de oro. Luego tiene el misterio de autor. El manuscrito dicho manuscrito, el 512, está escrito en portugués como una relación de viaje. No tiene firma legible debido al deterioro del papel. Este documento fue la principal inspiración, como hemos dicho, de Percy Fawcett en su búsqueda de la ciudad de Zeta, y sigue siendo objeto de debate por su dudosa veracidad. Hay que decir que las termitas, por ejemplo, hicieron su trabajo en este documento, en este papel, comiéndose grandes partes o haciendo desaparecer grandes partes de este documento. Pero como decimos, sustentado todo ello por el manuscrito 512, una expedición antigua, portuguesa, que dijo haber encontrado esta civilización. Pero más adelante daremos una sorpresa, y la sorpresa es que quizás, esto no es tan descabellado como se plantea.
Pues tras la lectura de este documento y con todas esas pruebas, Fawcett en 1914 intenta hacer una primera expedición. Pero estalla la Primera Guerra Mundial y el gobierno británico le retira su apoyo y él regresa a Gran Bretaña y sirve en el frente. Unos años después, en 1920, lo intenta una segunda vez. Emprende una expedición personal de la que también tuvo que retirarse debido a unas fiebres que contrajo. Y como no hay dos sin tres, en 1925 entró en la selva por última vez. Lo acompañaban su hijo Jack y un joven explorador llamado Raleigh Rimmel. Llevaban provisiones mínimas, ya que Fawcett siempre creía que viajar ligero era la clave para sobrevivir, pero nunca regresaron. El último mensaje que se recibió de él decía que estaban cerca de su objetivo, y después de eso, silencio. Tras su desaparición comenzó una cadena de búsquedas en la que más de 100 personas murieron intentando encontrar a Fawcett o la ciudad de Zeta. Estas personas fallecieron debido a enfermedades, ataques de animales, a hambre, incluso desapariciones inexplicables. Algunos regresaron afirmando haber visto ruinas, otros dijeron haber sido capturados por tribus y otros, como os he dicho, jamás regresaron. La selva parece que estaba defendiendo algo. Durante décadas los académicos se burlaron de la idea de la ciudad Zeta. Hasta finales del siglo XX, en el que la arqueología moderna descubrió geoglifos gigantes, redes de caminos, ciudades enterradas y una serie de indicios de agricultura avanzada. Se puede decir que incluso millones de personas habitaron el Amazonas antes de la llegada europea, que eso es exactamente lo que Fawcett había descrito. Y como bien dices, hay realidades que hoy en día están evidenciadas. Y es que a pesar del manuscrito que se considera hoy una posible ficción histórica, hay hallazgos recientes con la tecnología LIDAR, que es aquel aparato, en este caso se pone directamente en un avión o se puede poner directamente en un dron, escanea lo que sería la superficie de la Tierra, obviando la parte de la naturaleza, por muy tupida que sea, como es la selva amazónica. ¿Y qué pasa? En ese sentido ha revelado que existieron redes de ciudades conectadas en todo el Amazonas. Y fijaros que no hay que irse muy lejos porque la tecnología líder nos está sorprendiendo a todos, incluso a los arqueólogos, aquellos que se reían quizás de la posible teoría de Fawcett. Y por ejemplo, lo que se ha descubierto, por ejemplo, el Valle del Upano, en Ecuador. En enero de 2024 se anunció el descubrimiento de una ciudad jardín inmensa que estuvo habitada desde hace más de 2500 años. Se hallaron más de 6.000 plataformas de tierra que servían como bases para casas y edificios ceremoniales. Las ciudades estaban unidas por una red de caminos rectos de hasta 10 metros de ancho y 20 kilómetros de largo, lo que indica una sociedad altamente organizada. Se estima que en su apogeo vivieron allí entre 10.000 y 30.000 personas, una densidad urbana comparable a la de Londres romano. La cultura casarábe en Bolivia, en los llanos de Mojos, el líder detectó centros urbanos con pirámides de tierra de hasta 22 metros de altura. Infraestructuras contaban con un sistema masivo de control de agua con reservorios y canales para sostener la agricultura durante todo el año. A diferencia de las ciudades europeas compactas, eran asentamientos extendidos, conectados por calzadas que se perdían en el horizonte. En la región de Acre y otras zonas del Amazonas brasileño se han identificado miles de geoglifos y áreas de tierra preta, suelo fértil creado artificialmente. Esto demuestra que la selva no era un paraje virgen, sino un paisaje diseñado por humanos durante milenios. Así que de constatar esta teoría, la que nos decían en este caso los expertos, biólogos, científicos, arqueólogos e historiadores, que la posibilidad de habitar esta zona era muy remota, muy casual, y que a lo mejor eran pequeñas tribus organizadas, pero pequeñas tribus, dista mucho de la realidad que nos está contando a día de hoy lo que sería el LIDAR. Como digo, aquel concepto o que esa tecnología que está de alguna forma redescubriendo nuestra propia historia. Y continuamos con nuestro viaje hacia esos lugares
que de alguna manera tuvieron una historia que marcó su presente, marcó el pasado, dejando una gran incertidumbre en el presente, pero sobre todo teniendo un futuro totalmente inesperado. Y con ello nos tenemos que ir a una mansión, y lo digo bien, una mansión. Y fijaros que es la considerada la mansión más encantada de toda Australia. Una mansión que incluso hace mucho tiempo que no vive nadie. Quizás por los fenómenos paranormales que se vienen dando en ese lugar, quizás por la historia trágica o quizás por las muertes que ha llevado esa mansión que en un primer momento se construyó con toda la felicidad del mundo. Pero Patricia, ¿hasta qué mansión nos tenemos que trasladar y hasta qué lugar? Aunque ya he dicho Australia en un primer momento. Y eso que habíamos dicho que hoy no íbamos a hablar de fenómenos paranormales, menos mal. Pero sí, nos vamos a ir, como has dicho, a la casa más embrujada de Australia, a la mansión Montecristo. Y es una mansión que realmente parece que, bueno, pues no la gusta demasiado que la habiten o que la visiten. Y es que la Montecristo Homestead es una mansión victoriana histórica situada en Yunnan, en el estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. Fue construida en 1885 por Christopher William Crowell, y esta casa se alza sobre una colina con vistas al pueblo y ha sido durante décadas considerada, pues como os he dicho, el lugar, digamos, más embrujado de Australia. Christopher William Crowley era un ganadero exitoso y una figura, bueno, pues muy influyente en Yunnan. Mandó construirse una casa señorial de 2 pisos de estilo victoriano tardío, y su propósito era demostrar su éxito económico y su posición social en el pueblo. Desde entonces, Montecristo se convirtió en un símbolo visible del nuevo esplendor de esta región. Y durante décadas, la familia Crowley vivió en la mansión junto a todos sus hijos, que tenían 7, y el personal doméstico. A pesar de su apariencia señorial, la vida en Montecristo estuvo marcada por múltiples tragedias que con el paso de los años se transformaron en leyendas muy siniestras. Fíjate que lo he dicho en antes, volvemos a referir cosas trágicas y fenómenos paranormales. Yo creo que esto es una constante. O es el imaginario humano, que llega también hasta Australia, Japón, como hemos dicho, en nuestro país y en tantos otros. El imaginario de una tragedia y luego los fenómenos paranormales son recurrentes, o quizás es que algo esté ocurriendo en estos lugares. Además, fíjate, cuando buscas Mansión Montecristo te sale más de un ejemplo. Es decir, Montecristo es como bastante conocido en este sentido. Pero bueno, ¿cómo sigue esta historia o qué tragedias envolvieron a esta familia para que detonara estos fenómenos paranormales? Pues la historia más antigua habla de la caída mortal de una niña de apenas 10 meses por las escaleras interiores de la casa. Según algunos relatos históricos, la niñera la dejó caer accidentalmente. Aunque en las habladurías del pueblo algunos sugerían que pudo haber sido, digamos, algo más oscuro. Otra tragedia vinculada a la familia Crowley involucra a una empleada doméstica que supuestamente cayó desde el balcón del 2º piso. Y a día de hoy no, hace unos años, como luego os contaré, que esta casa también ha servido para hacer tours fantasmales, digamos. Y en estos tours incluso señalaban manchas antiguas en el suelo donde se intentó limpiar la sangre de esta mujer al caer. En las cocheras o el establo de la finca se encuentra una de las leyendas más perturbadoras. Un joven llamado Morris que se puso enfermo y decidió quedarse en la cama. Y su patrón, enfadado porque no iba a trabajar, habría prendido fuego a la paja donde el muchacho estaba durmiendo, pensando que éste pues reaccionaría rápidamente. Pero Morris, que estaba demasiado débil, no pudo escapar y murió en el fuego. Desde entonces aseguran escuchar gritos provenientes del área de los establos. Y uno de los sucesos más crueles asociados con Montecristo es la historia de Harold, un hombre con discapacidad intelectual que, según los relatos, fue encadenado en la cabaña de los trabajadores durante más de 40 años.
y tras morir junto al cuerpo de su madre fue llevado a un hospital mental donde falleció poco después. Pero ahí no terminan, digamos que las desgracias. El paso del tiempo no calmó el aura oscura de esta propiedad. En la década de 1960, después de que la casa ya estuviera vacía y se estuviese deteriorando, un cuidador fue asesinado en la vivienda por un joven perturbado, inspirado, según alguno, pues por películas de terror. Y lo que no os he dicho es que en 1910, o sea, tampoco habían pasado tantos años desde que se construyó la casa, ¿no? En 1885. Cuando tenía 69 años, el señor Crowley murió como resultado de una sepsis en la sangre tras una infección de su propia piel, ya que estaba irritada porque tenía el cuello muy rígido. O sea, fíjate qué cosas, ¿no? Y tras su fallecimiento, su esposa Elizabeth quedó destrozada y hay que decir que rara vez abandonó la casa tras la muerte de este hombre. Incluso convirtió el ático en una improvisada capilla donde pasó los siguientes 23 años de su vida, hasta su fallecimiento en 1933. Fíjate lo curioso de dónde llega la mente humana capaz de edificar o hacer una especie de capilla y quedarse encerrado durante tantísimos años. Es increíble. Ahora, claro, quizás la pregunta sea, si la voluntad de esta persona era quedarse en aquel ático, en aquella capilla, ¿quién dice que con su muerte llegó a salir? O quizás se quedó en aquel lugar. Pues sí, porque la reputación de Montecristo como lugar embrujado no es nada casual, ya que desde hace décadas personas pues reportan allí experiencias inquietantes. Muchas de ellas recogidas por investigadores, por medios y por los turistas. Se dice que hay apariciones espectrales de Elizabeth Crowley, conocida como la Dama de Gris, vagando por los pasillos, lamentos de niños y ruidos inexplicables alrededor de las escaleras y la antigua sala donde jugaban los niños. La presencia de Morris, el joven quemado, con sonidos y susurros cerca de los establos. Objetos que se desplazan solos. Luces que parpadean sin explicación, fríos repentinos, sombras sin que haya ningún cuerpo presente. Voces indistinguibles, orbes de luz captadas en fotografías y sensaciones de pesadez emocional en muchas de las habitaciones. Y es que muchos investigadores paranormales mantienen que hay al menos 10 espíritus diferentes ligados a Montecristo, cada uno con su historia individual dentro del gran relato de la mansión. Pero claro, entiendo que con la muerte de esta mujer en el ático, junto que los hijos ya serían mayores y quizás buscaron su propia vida y su propia casa, me parece que esta casa también cayó, por lo menos durante una temporada, en el olvido, ¿no es así? Pues sí, porque la casa quedó deshabitada por completo en 1948 y, como muy bien has dicho, quedó en el olvido, pero sobre todo en el abandono y el deterioro. Hasta que en 1963 Reginald y Olive Ryan la compraron, pues por una suma bastante modesta y comenzaron unas restauraciones masivas y transformaron la vieja casa en un museo y atracción turística. Vamos, que supieron sacarle buen partido a las historias de fantasmas, ¿no? La pareja no solo la restauró la arquitectura, sino que promocionó activamente las historias de los fantasmas, el mobiliario victoriano, los artefactos antiguos y las leyendas locales, convirtiendo a Montecristo en un imán para aficionados del misterio de todo el mundo. Tras más de 60 años bajo la familia Ryan, la atracción, vamos a llamarla atracción, cerró en enero de 2025 tras la muerte de Olive Ryan. La propiedad fue puesta a la venta por primera vez en su historia reciente. Así que, pues ya sabéis, la casa está en venta. Si a alguno le interesa, seguro que por una módica cantidad. Bueno, también hay que decir que la historia cuenta, esto es como muy breve, muy capsulada, vamos a decir, lo que es la historia. Es cierto que se hacen estas visitas turísticas, los posible avistamiento de personas, de entidades, etcétera. Pero se dice que esta familia, cuando llegó directamente, creo que lo he escuchado en algún otro podcast, lo primero que vieron fue como una especie como de luminarias, como una especie como de orbs, que salían de aquella segunda planta y se volvían a introducir otra vez en el interior
de aquella gran mansión. Algo que fíjate, que aquellos en aquel primer momento pensaron que era como una especie como de bienvenida, hasta que los sucesos se fueron incrementando en el interior de la propia vivienda una vez ya que la habían restaurado y la habían completamente reformado. De hecho, se hablaba de presencias, incluso que en la habitación de uno de los niños, de uno de los críos, dice incluso que la propia hermana, una de las noches que va al lavabo, se encuentra un hombre completamente de pie al lado de la cama de su hermano mirándolo, que ella al pasar ve completamente cómo lo está mirando aquel hombre de extraño o por lo menos no conocido para la familia. Así que aquí nos quedamos con la duda de que realmente si fue la propia leyenda la que atribuyó a esa reforma y a esa especie de peregrinación de lo fantasmal, o bien que los fenómenos acabaron comiendo de tal forma que incluso quisieron sacar provecho de aquello que habían vivido durante aquellos primeros años en esta mansión de Montecristo. Yo creo que aquí hay vertientes, hay versiones, hay como todo en la vida. Cuando el fenómeno paranormal se convierte en negocio, le planteamos muchas dudas. Pero lo que sí que es cierto es que esa casa, en ese lugar, por lo menos, la tragedia se cebó con varias vidas. Y a partir de aquí, uno puede pensar lo que quiera, pero es casual que en un mismo lugar ocurran tantas desgracias consecutivas. Y ahí es lo que yo puedo aportar. Hoy hemos recorrido islas, pueblos, ruinas y ciudades que ya no cumplen su función original. Lugares donde nadie vive, pero de donde todo sigue diciendo algo. No son solo espacios abandonados, son decisiones, errores, miedos, violencias, obsesiones humanas que se quedaron impresas en la tierra. En Poveglia, la muerte fue rutina. En Montecristo, la tragedia se volvió costumbre. En la selva amazónica, el conocimiento fue tragado por el silencio. En Hashima, la vida se apagó sin despedirse. En Oradour, el tiempo se detuvo en un solo día, y en Centralia, el error sigue ardiendo bajo sus pies. Todos estos lugares nos dicen lo mismo, aunque hablen idiomas distintos, que la historia no siempre termina cuando creemos, que hay heridas que no se cierran con el paso del tiempo, y que algunos silencios no son paz, sino memoria. Quizá por eso seguimos mirando estos sitios, porque no queremos ver ruinas, queremos entendernos. Porque mientras existan lugares que la historia se negó a dejar morir, seguirá existiendo la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué estamos construyendo hoy que mañana alguien recorrerá en silencio? Y hasta aquí llegamos una semana más de Nébula. Hemos hecho un pequeño recorrido por lugares que nos han llamado mucho la atención para poder mostraros y para poder enseñaros. Lugares que en ocasiones nos hacen que pensar, discurrir y en ocasiones analizar muchos contextos. Por ejemplo, la espiritualidad. Como hemos dicho en un primer momento, debemos hablar mucho de fantasmas, pero aquí se han dado muchos casos de posibles apariciones o lugares que están encantados tras ocurrir una tragedia o varias tragedias. La semana que viene volveremos con otro misterio. Quizás en esta ocasión miraremos al cielo. Estamos muy acostumbrados últimamente a mirar las pantallas al móvil. Mirar siempre hacia la tierra, nunca hacia las estrellas. Y yo creo, personalmente, que nos estamos perdiendo muchas historias por el hecho de no mirar hacia arriba. Porque en ocasiones, cuando uno mira hacia arriba, se sorprende del espectáculo maravilloso que el firmamento nos ofrece. Y eso, muchas veces, hay que relatarlo también. Así que, desde el cielo, desde el firmamento, hacia la tierra, estaremos aquí en Nébula para narrar y explicar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Nos escuchamos dentro de 7 días. Y como he dicho, esta semana, mirar el cielo, porque algo sorprendente volverá en 7 días. La razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal.
de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba, hoy se atreve a dialogar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera, cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. Luz en el cielo que juraste ver de nieve.